¿Qué es el ego? Creo que es la pregunta correcta. ¿Qué entendemos por ego? Te lastiman tu ego. Ok. ¿A qué se refiere ese te lastiman tu ego? Es como darte lo que más te duele, ¿no? O sea, tu orgullo, tu personalidad, tus emociones, a lo mejor también. Sí. ¿Hoy no vienen muy inspiradas o qué? Creo que no. Como que yo antes consideraba el ego bajo ese significado, como una palabra que el egoísta no estaba bien, ¿entiendes? O sea, que te sintieras siempre cuando te hacían algo que decías, respondías desde mi ego, ¿no? Desde mi parte de mal plan. Y creo que la palabra es más allá que solamente eso, ¿no? Okay. O sea, es cómo yo me visualizo, cómo yo me contemplo en la vida, ¿no? Ok, sí. Les voy a cambiar la pregunta. Va a ser igual de difícil de contestar, pero por lo menos vamos a cambiar la pregunta y nos vamos a permitir contestarla diferente. Si yo les pregunto ahorita, ¿quién eres? ¿Qué contestan ustedes? ¿Quién eres? En realidad, lo que te decía yo, no estoy en un momento de mi vida que estoy reencontrándome, porque durante mucho tiempo fui la mamá de alguien, Ok. ¿no? Entonces, En este momento estoy realmente quién soy. Dejé de ser la maestra por 20 años en la universidad. Ya no soy la maestra. Bueno, nunca voy a ser esa maestra. Eso es un hecho, ¿no? Porque tengo la bendición de Dios que me sigue preguntando mis alumnos. Que yo ya no esté, ¿no? O sea, ellos siguen preguntándome miles de cosas. Pero bueno, ya no lo practico, ¿no? Ya mi hija está estudiando Derecho, ya se va a recibir, ya tiene que se fue. Y pues tampoco ya no soy la mamá que ella necesita tanto. ok. Sí. Entonces, estoy en esa búsqueda de quién soy, ¿no? Ya dejé de ser maestra, ya dejé de ser mamá al 100% y ahora todavía no encuentro qué. Ponemos signo de interrogación. ¿Quién es Leti? Signo de interrogación. ¿Quién es Leti? Es que estoy en las mismas. O sea, dediqué estos 23 años de mi vida a ser mamá de mi 100% por completo de que yo estaba. Era mamá de Max y de Tana. O sea, todo el tiempo. Okay. Y ahorita que Aitana ya tiene otro de su familia a vivir, Max sigue en la casa, pero hace su vida completamente. Ya no depende de mí, ya no, ninguno de los dos. Estoy buscando también dónde me quedé en el camino y dónde me encontrarme el propósito que tengo, encontrar quién soy, qué necesito para seguir. Ok. ¿Quién es Miriam? Hoy. Sí, sí. Bueno, ya desde hace 80,000 años que soy mamá. Ahora abuela. Y tengo un papel ahorita, un rol que se denomina Cancún. Me vine porque estaban mis hijas aquí. Entonces ahorita el papel de mamá lo tengo todavía, aunque ya son 40 y tantos años, 43. Estoy retomando todavía ese papel, ¿no? Todavía estoy en la mamá, apoyando en la abuela, como de rescate, ¿no? Entonces, Les voy a cambiar ahora un poco más la pregunta. Vamos a suponer que se encontraran, que están tomando un café y que alguien llega y se las encuentra y les pregunta, ¿quién eres? Soy Ok. ¿Quién más? Soy mamá de Maxi Gaetano, esposa de Agustín Cortés. Ok. Yo te voy a... Y es un ejercicio, es un ejercicio. No, nadie se ofenda ni nadie, es solo un ejercicio.
por eso te lo dije. Sí, claro, sin ofender para nada. Pero voy a contestar a tu pregunta, Leti, a tu respuesta más bien dicho. Cuando alguien llega al café y te dice quién eres y tú le contestas soy Leti, así te llamas, pero no eres Leti. Soy mamá de Aitana y de Max. Ese es tu rol dentro de esa familia, pero no eres eso, ¿no? Soy maestra. No, eso tal vez a eso te dedicas o tal vez a eso te dedicabas, pero no eres eso, ¿no? Soy abuela. No, tal vez esa es tu función dentro de la dinámica familiar hoy, pero eso no eres. Entonces, la pregunta de quién soy es más profunda, es más profunda. No espero una respuesta. Yo mismo no tengo una respuesta que yo les pueda decir exactamente esto soy. Pero el ego es cada una de esas cosas que me fueron contestando, eso es el ego. O sea, el ego, exactamente, el ego se construyó desde el momento en el que a ti te dijeron Leti, ¿no? Leticia. O sea, cuando tus papás te empezaron a llamar Leti, Leti, tú te identificaste con esa palabra y creíste que eras Leti, ¿no? Y desde ahí se empezó a conformar. Ese es el primer ego, el primer caparazón que se nos pone es nuestro nombre. Y con base en eso después comenzamos a ponerle más y más y más y más. Yo lo que les sugiero, a mí me funciona esta imagen mental. Imagínense que quien sí eres es un puntito bien, bien, bien grande, brillante, extraordinario, pero es un puntito. Y cuando a ti te pusieron un nombre, tus papás, a ese puntito le creció una capa alrededor. Y se le hizo una capa alrededor. Y esa primera capa es tu nombre, porque es con lo primero que todos nos identificamos. Y después se te hizo otra capa alrededor con tus apellidos, ¿no? Primero fuiste tú y luego tus apellidos. Y entonces tú te empiezas a identificar como miembro de esa familia desde chiquito. Y te dicen, mira, pues perteneces a esta casa, ¿no? Por eso tienes esos dos apellidos, mamá y papá. Entonces eres parte de esta casa. Y parte de esta casa significa eres todo lo que nosotros también somos, ¿no? Es decir, todos nuestros hábitos, todas nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra nacionalidad, nuestro idioma, nuestra religión, todas esas capas se comienzan a construir encima, después de tu nombre, después de tus apellidos, tu religión o tu religión que te impusieron tus papás, tu cultura, tu nacionalidad, tu equipo de fútbol al que le vas, todo eso se te empezó a construir encima de. Todo eso es lo que no eres. Entonces el ego es todo lo que no eres, ¿no? Esas primeras respuestas son de tu ego y es todo lo que tú no eres. Todo eso conforma quién eres hoy, pero no es lo que eres. Es a lo que te dedicas, es el rol que juegas, pero no es, en esencia, no es lo que tú eres. Y en esta pérdida, como tú lo mencionabas ahorita, Leti, bueno, ambas o todas, ¿no? Lo que mencionaban de no sé quién soy, es precisamente porque nos lo dejamos de preguntar. La pregunta no espera una respuesta. Eso es lo más interesante de esa pregunta en sí. No espera una respuesta a esa pregunta. Espera que te la sigas preguntando, que todo el tiempo te la sigas preguntando. Porque el simple hecho de seguírtela preguntando te va a hacer darte cuenta de quién no eres. Y que tú estés bien con eso, que estés bien con no ser mamá, que estés bien con ser mamá, que estés bien con ser abuela y que estés también bien con no ser ya abuela. O sea, con ser esposa y también con ya no ser esposa, ¿no? Tal vez ser viuda, ser divorciada, pero que estés bien con esa respuesta. Es por eso que nos las tenemos que seguir preguntando. Y todos nos la hicimos. ¿Cuándo se hicieron esa pregunta en sus vidas por primera vez? Pero todos nos hicimos la pregunta, ¿quién soy? ¿A qué vengo? Todo eso nos lo hicimos, todos. Nadie se salvó de esas preguntas. ¿Cuándo se hicieron esas preguntas? Pues últimamente, cuando dejas de estar tan ocupada en lo que tú pensabas que era tu rol, ser mamá de tiempo completo, es súper ocupado tu mente, tu cuerpo, tu espacio, tu todo, y cuando eso ya no está, están ahí, pero ya no dependen de ti tanto, ni entonces te empiezas a preguntar, entonces, ¿qué soy? ¿Qué sigue?
Yo les voy a dar una buena y una mala noticia a las tres. Nunca van a dejar de ser mamás, ¿no? No, yo sé. Eso me quería aclarar. Nunca voy a dejar de ser Sí, claro, nunca van a dejar de ser mamás. Siempre voy a estar ahí, siempre estoy preocupada por ellos. Pero la dependencia que teníamos mutuamente, yo de ellos y ellos de mí, pues, se ha ido separando, ¿no? O sea, cada quien ha tomado su camino. Claro, el problema que tú lo acabas de plantear, y ese es el problema, pero es el problema profundo de nuestra existencia, es el apego, ¿no? O sea, tú lo resumiste en algo que estás viviendo o que están experimentando ahorita, donde estaban apegadas a sus hijos o a una idea, a una dinámica que se fue creando, pero es imposible no apegarse a esa dinámica. Si todos los días te levantas para hacer de desayunarle a tus hijos, para acomodar sus cosas, para recordarles que se tienen que ir a la escuela, hacer sus tareas, pues eso empiezas a hacer tú, ¿no? Y aquí hay algo que nunca nos enseñan a nosotros, que yo se los digo, se los platico para que ustedes lo empiecen a aplicar en sus vidas, porque eso es lo que les va a ir dando esa otra respuesta. Y es, todo lo que tú hagas te tiene que incluir a ti. Todo lo que tú hagas te tiene que incluir a ti. Y piensen un momento, yo les voy a poner el ejemplo, porque a mí me pasó precisamente con Chloe, ¿no? Me pasó, hasta ese momento me di cuenta, porque antes no me daba cuenta. Yo viví soltero, sin hijos, muchos años, con pareja, con alguien, pero no con hijos, ¿no? Y entonces yo no me tenía que preocupar realmente por alguien más. O sea, sí, no, pero pues era con quien conviviera otro adulto, otra mujer adulta, entonces no necesitaba yo ni pues, levantarme a hacerle su comida, ni recordarle que se tenía que ir, o sea, cada quien tenía su propia dinámica, compartíamos un espacio. Y esa fue mi vida muchos años, y entonces es bien fácil cuando vives en esa dinámica, y tal vez si ustedes vivieron solas un tiempo, les tocó vivir esa dinámica, pero cuando tú empiezas a tener sobre todo a alguien chiquito que tú estás cuidando, digo, como mujeres creo que les toca desde el marido, ¿no? Desde que empiezan a cuidar al marido, pero cuando empiezan los hijos, lo primero que pasa, si tú lo tenías, te va a costar y después te va a costar ajustarlo. Pero si tú no tenías una rutina tuya, personal tuya, es bien fácil perderse en la rutina de los otros o es bien fácil perderse en la rutina del día a día. ¿A qué me refiero? Acomodas tu rutina. Exacto. Tú dejas de ser tú y acomodas tu rutina en base a las necesidades de este ser humano que depende de ti, ¿no? Justo eso. Sí, porque sí tenías tu rutina. O sea, yo, como dices, yo sí viví sola, yo sí tenía mi rutina, yo sí trabajaba, sí tenía mi vida. Yeah. Cuando llegan dos personas al mismo tiempo y los dos dependen de ti, es imposible hacer tu vida. Yo creo que es más retador, pero les voy a poner mi ejemplo y ustedes se van a identificar y se van a reír. Les va a dar risa porque pues ustedes lo vivieron y a mí me causó un poco de shock al principio, ¿no? Pero de repente un día, mientras estábamos en esta nueva dinámica familiar, mi esposa, mi hija y yo, de repente mi esposa se va de vacaciones 2 semanas y nos deja a ella y a mí solos, ¿no? Y entonces, en esta nueva dinámica, pues yo me tengo que levantar temprano para hacerle su desayuno, para recordarle que se tiene que ir a la escuela, para ponerle su lunch, les digo que se van a reír porque pues ustedes lo hicieron mucho tiempo. Para mí era nuevo, completamente nuevo, ¿no? Y después de 3 o 4 días yo estaba completamente enojado en esa nueva rutina. No enojado con la circunstancia, simplemente yo estaba irritado y no sabía por qué. No me había dado cuenta de nada. Simplemente me sentía todo el día irritado. Y me sentía en la tarde cansado, ¿no? Vuelvo al punto. Ustedes se van a reír porque es lo que ustedes experimentan, ¿no? Pero yo no lo había experimentado antes. Y entonces cuando lo empecé a observar, me detuve, lo analicé un poco y dije, ¿qué me está pasando? Y lo que me di cuenta es que estaba faltando este principio básico que les acabo de compartir. Si estás haciendo algo que no te incluye, déjalo. La regla sería esa, si no te incluye, déjalo. O busca la forma de incluirte, ¿no? Hay cosas que no puedes dejar. Entonces necesitas buscar la forma de incluirte.
¿Y a qué me refiero con esto? Lo que yo empecé a hacer para cambiarlo, y les digo, lo vi porque yo tengo una rutina muy estructurada de autocuidado de hace muchos años. Entonces, cuando lo que me pasó en estos días, que les conté, en estos primeros 3 o 4 días, se rompió esa rutina que yo tengo de autocuidado. De despertarme, meditar, hacer respiraciones, meterme en una tina fría. Todo eso me lleva 1 hora, hora y media. Ya no lo podía hacer precisamente porque pues tenía estas otras actividades que había que hacer, ¿no? No podías no hacerlas. Había que hacer estas actividades. Y eso fue lo que me rompió y eso fue lo que me irritó y esa era la verdadera razón. ¿Cómo te incluyes ahí? ¿Cómo te incluyes tú en todo esto? Bueno, lo que yo hice fue, ya no tengo el tiempo para hacer todo esto, me puedo dormir más temprano, despertarme más temprano, tal vez no la hora y media, pero tal vez sí 30 minutos más temprano, para dedicármelos a mí, y después de dedicármelo a mí, ahora sí, dedicárselo a ella. Pero si tú te despiertas y lo primero que haces es ir hacia afuera, es decir, te despiertas y tu primer pensamiento es, mi hijo va a llegar tarde a la escuela, quiere decir que eso ya te sacó de ti. Tú estás iniciando tu día entregándoselo a alguien más. No estoy diciendo que no lo ames, no. No tiene que ver. Estás hacia afuera. Ya estás perdiendo, desde ese momento estás perdiéndote a ti mismo. Tú vas hacia afuera y dices, o tomas el teléfono y ves los 20,000 mensajes que no se han contestado o los 30 correos que están ahí y entonces y otra vez ya te fuiste hacia afuera. Y si eso es lo primero que tú haces, ya no vas a regresar nunca hacia adentro. Todo el tiempo vas a estar hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, porque así iniciaste. Y si eso lo haces una rutina durante una semana, te aseguro que después se te va a olvidar ya siquiera el despertarte temprano y acordarte de tu sueño o sentirte, ¿no? Y si eso lo haces durante un año, después ya no vas a saber ni cuál era tu rutina. Y si después eso se convierte en 10 o 15 años, tú ya te perdiste en todo este proceso de esos 10 o 15 años. Entonces, eso es lo que nos pasa. Esto que les acabo de contar yo a forma de chiste en mi caso, ¿no? Nos pasa a todos los días. Y depende de nuestra voluntad darnos cuenta de eso y regresar. ¿Cómo regresas? Con ese pequeño esfuerzo. 15 minutos antes, 20 minutos antes, 30 minutos antes, que te despiertes y que lo primero que hagas en tu día sea pensar en ti. He ahí porque quiero aprender a meditar. Exactamente. Que pienses en ti. Porque si tú no puedes pensar en ti al principio de tu día, te juro que ya no vas a volver a pensar en ti. O sea, evidentemente tu yo interno, este puntito que les digo que está dentro de todas esas capas, te va a estar grite y grite y grite y grite diciéndote, hazme caso, pero estás tan distraído con el hacer hacia afuera que eso va a ser imposible regresarlo. Si pecamos de esto, se convierte en lo que nos decías, Miriam, ¿no? Si pecamos de esto, entonces me vuelvo un ególatra. Y entonces en lo único que pienso es en mí. Y entonces ya no hago tampoco nada por los demás, todo lo hago por mí. Y el chiste es encontrar en el hacer todo lo que yo hago, cómo incluirme a mí, cómo todo lo que yo voy haciendo me va incluyendo a mí, ¿no? Voy a poner el ejemplo otra vez, porque suena como bonita la teoría, pero en la práctica no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ok, yo me desperté, cuando les digo que me di cuenta de esto, me empecé a despertar antes para meditar. Ya no meditaba 30 minutos, tal vez meditaba 10, 15 minutos, ¿no? Ya no respiraba media hora, hacía 5 minutos de respiraciones. Pero ese simple hecho me regresaba a mí. Y una vez que yo me regreso a mí, me levantaba y a la primera persona que le hacía de desayunar era a mí. No era a ella, era a mí. Como un acto de amor hacia mí. Y no como un, no, tú te esperas hasta que, no, yo me voy a atender a mí primero, porque si yo estoy bien, Tú vas a estar mejor. te puedo atender mejor a ti, ¿no? ¿Cómo me incluyo en hacerle su comida a ella? Pues procuro hacerle cosas sanas, que después ella no se vaya a enfermar, que la nutran, y que entonces eso me sirva tanto a mí como a ella para tener después tiempo y espacio libres a los dos, porque si yo no hago eso, ella después se va a enfermar, yo voy a tener que
cuidarla en la tarde, y se hace una cadena donde entonces yo me vuelvo a perder de mí y me concentro solamente en ellos, ¿no? Entonces, siempre hay una forma de incluirnos a nosotros dentro de todas las actividades que estamos haciendo. ¿Y de quién es la única responsabilidad de incluirte a ti dentro de todas las actividades? Pues a ti mismo, ¿no? A ti mismo. Tú debes de encontrar la forma en la que eso que estás haciendo, que se tiene que hacer, te incluya a ti. Y si eso que tú estás haciendo no hay forma de que te incluya a ti, les juro que la respuesta es déjalo, no lo hagas, ¿no? Es decir, creo que no es, no sé, pero creo que no es el caso de ninguna. Pero si tuvieras un jefe que te está diciendo que te quedes hasta las 3 de la mañana, ¿eso cómo te va a incluir a ti, ¿no? Pero ahí estamos y nos quedamos porque tú dices tal vez, no, es que me sacrifico por el equipo. No, eso no te está incluyendo a ti en una forma positiva. No lo hagas. Encuentra la forma como eso no te va a llevar a ningún lado y eventualmente te va a terminar rompiendo, ¿no? Eventualmente te va a terminar rompiendo. Si tú dices, bueno, es que trabajo en turnos de 24 horas y 24 horas, bueno, entonces encuentra la forma. Soy médico, no puedo, no. Bueno, entonces encuentra la forma, como eso que tú estás haciendo te incluye a ti. Pero siempre, les juro que siempre hay una forma de incluirnos a nosotros. Y eso pequeño, es un pequeño hábito, les juro, ese pequeño hábito poco a poco te va a regresar a ti. Y poco a poco vas a encontrar más cerca quién eres, ¿no? Te vas a ir dando cuenta quién no eres, primero. Te tienes que dar cuenta de quién no eres. Y después poco a poco te vas a ir dando cuenta quién sí eres. ¿Y vas a preguntar algo? ¿Bien? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, en esta búsqueda de quiénes somos, es entender, ustedes que son mamás, que no van a dejar de ser mamás, ¿no? Eso es imposible, no se puede, ¿no? Toda la vida vas a ser mamá. Toda la vida vas a ser mamá. Vas a ser una mamá en diferentes roles, ¿no? Pero el rol de mamá va cambiando. Tu hijo va creciendo y va cambiando el rol de mamá, ¿no? Y también es entender eso, ni quedarnos en la idea de quiénes éramos, sino de quién soy. Hoy soy una mamá que sus hijos ya no están en casa. Bueno, voy a empezar a hacer cosas para mí, ¿no? A redescubrirme. Y es bien curioso, le decía a alguien apenas, porque todos tenemos ese problema, no son las únicas, ¿no? Pero le decía a alguien apenas, yo dividí mi vida en dos formas. Una son todas las actividades que me dan para comer y otra todas las actividades que me dan para vivir. Y así lo entiendo, ¿no? Hay cosas que hago que me dan para comer. Hay muchas, poco a poco he ido dejando muchas otras para que esto eventualmente se equilibre, ¿no? Pero primero debes de crear un contrapeso, porque si solo estamos haciendo lo que nos da para comer y no hay nada que te dé para vivir, esto es agotador. Ustedes ya lo han experimentado, ¿no? Esto es agotador. Si solo estás haciendo esto, también esto es agotador, ¿no? Entonces necesitas encontrar un equilibrio, un balance entre lo que me da para vivir y lo que me da para comer. Y en medida de que yo voy encontrando este equilibrio, es exactamente el equilibrio es lo que me va dando a mí paz en mi cabeza, en mis actividades, orden. Porque quiere decir que si yo tengo algo para vivir y sé hacia dónde quiero llegar en esta intención de vida, no en el hacer, sino en una intención de vida, todas las pequeñas decisiones que yo voy a ir tomando en el día a día van a ir en función de esa función de vida. ¿Tiene sentido esto que les estoy diciendo? Te veo muy pensante, Leti. ¿A qué me refiero? Si yo no me he planteado quién soy y no me he planteado quién quiero ser, nunca voy a tener absolutamente nada claro. Salí a la mar con un barco y a ver qué pasaba. No tenía un destino, no tenía un cuándo regresar. No, pero si yo tomo mi barquito y digo, quiero llegar de aquí a allá, pues voy a empezar a trazar mi ruta para ir hacia allá. Y efectivamente, tal vez llegue el mal tiempo y me aleje de esa ruta, ¿no? Tal vez haya corrientes que me alejen un poco, pero siempre voy a saber hacia dónde regresar, siempre, porque tengo un camino muy claro en mi vida. Pero si mi único camino muy claro en mi vida era algo perecedero, algo que no estaba hecho para durar,
Entonces, imagínense que yo digo, pues quiero ir a tal isla, y resulta de repente que esa isla ya no existe. Pues entonces, yo estoy navegando hacia un lugar donde ya no hay. Entonces, ¿cómo me puedo acercar a esta pregunta, a esta respuesta? Tú eres todo aquello que no se acaba, que no tiene un fin. Ser mamá no tiene un fin. Eso puede ser algo bueno, o sea, eso es algo interesante, ¿no? Ser mamá no tiene un fin. Yo voy a ser mamá, bueno, ustedes van a ser mamás siempre, por lo menos esta vida, desde que tuviste a tu hijo hasta que te mueres, vas a ser mamá. Entonces ese es un buen fin, ¿no? ¿Qué tipo de mamá quiero ser? ¿Qué calidad de mamá quiero ser? Eso puede ser un buen proyecto de vida. Pero ser abogado, no sé si es un buen proyecto de vida. Ser ingeniero, no sé si es un buen proyecto de vida, ¿sabes? Porque eso es algo que puede cambiar en cualquier momento. Es más, en esta época va a cambiar, ¿no? Va a cambiar, vas a tener que cambiar. Entonces, necesitas plantearte algo para vivir en este plano del vivir, algo que no es perecedero, algo que toda la vida tú puedes apuntar hacia allá e ir, claro, es como un faro, ¿no? Que dices, voy a apuntar hacia allá y no importa lo que pase, no importa que ahora esté yendo para qué lado, siempre puedo ir hacia ese faro, ¿no? Siempre puedo regresar. Y entonces todas tus decisiones las puedes llevar hacia ese lugar. Necesitamos encontrar este equilibrio y todos en nuestra vida necesitamos ese equilibrio. Ahora, el problema, porque esto en teoría nuevamente como todo suena muy bonito, pero el problema es que estamos muy identificados con todo lo que no somos. Muy identificados con todo lo que no somos. Y eso que estamos identificados con lo que no somos nos genera mucho ruido en nuestras mentes todo el tiempo. Ese ruido que tú tienes en tu mente es todo eso, normalmente todas esas voces de lo que no eres que te están hable y hable todo el tiempo. Porque este ego que ha ido teniendo varias capas, te dice, ok, eres mujer. Entonces, como eres mujer, hay un ego de mujer que te dice todo el tiempo cuál debería de ser el ideal de ser una mujer. Y entonces son todas esas voces que te dicen, no, esa minifalda no puedes salir de esa forma a ese lugar, porque no está bien visto. Ese escote no te lo puedes poner porque no está bien visto. No puedes ir despeinada porque ¿qué van a decir? Todas esas voces son esa identificación que tienes con eso que no eres, de forma profunda, ¿no? Le vas a un equipo en un partido y entonces esas ideas de por qué va perdiendo, todo eso te genera ruido. Y eso tampoco eres, pero te genera ruido, ¿no? Entonces, todas esas voces que tenemos son todos esos egos que hemos ido construyendo. Entre más voces tengas, más egos tienes construidos, ¿no? Muchos más egos construidos tienes en tu cabeza. Y entonces el trabajo es ir reduciendo, irme dando cuenta de todo eso que yo no soy. Y en medida que yo voy aceptando todo eso que no soy, esas voces comienzan a callarse un poco, porque deja de tener sentido eso. ¿Sí lo podemos ver o no? ¿Podremos dar un ejemplo solo para asegurarme que lo podemos entender? Es que nos han inculcado, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, más en México, pero desde que naces y eres mujer, en mi caso sí teníamos una carrera y todo, ¿no? Pero ya que te casaste, sigues el patrón de tu mamá, ¿no? Muchas veces yo me cacho y de lo que más me chocaba de mamá, aquí, ¿no? Lo que estoy haciendo, ¿no? Porque es pues, 100% tu hija, ¿no? A tus hijos y ahora lo veo en retrospectiva y digo, no, porque ya lo hice, ¿no? Sí, ya. Está Dana y gracias también, pero también debía aportarle mi parte de individualidad como mujer, ¿no? Y yo pensaba que lo hacía porque yo nunca quería trabajar. O sea, me refiero que siempre estuve en la universidad y nunca la descuidé porque, ya sabes, cuando tienes horario de universidad tienes horario de escuela de Claro. ¿no? O sea, pero jamás, o sea, si yo tenía que sacrificar algo, tenía que ser lo mío, no lo de Dana, ¿no? Porque así te educan.
O sea, primero está, tú decidiste tener. Y creo que como mujer además el rol es más fuerte, ¿no? O sea, porque les cargamos como sociedad a ustedes la casa y los hijos, ¿no? Entonces, les digo que yo no lo entendía hasta que me pasó esto con Chloe. Yo no lo entendía, ¿no? Porque en mi cabeza no cabía en qué momento alguien podía dejar de pensar en sí primero y después. O sea, no lo entendía, no desde este pensamiento egoico, sino simplemente desde esta rutina de salud mental y personal, ¿no? No lo entendía hasta que me pasó. Y cuando me pasó es bien fácil perderte. Así me llevó un día. En un día yo ya estaba perdido, ¿no? Entonces, hasta ese momento lo entendí. Pero, ok, ahora ¿cómo lo regresamos? Porque ya estamos ahí, ¿no? O sea, ya estamos en este proceso donde estamos perdidos. ¿Cómo nos regresamos? Piensen un momento cómo regresamos con base en esto que les acabo de platicar, con base en todo esto que acabamos de decir. ¿Cómo regresamos? ¿Cómo volvemos a encontrar un camino? Es más fácil de lo que creen, tampoco son respuestas tan locas. Pues relajarte a ti mismo. Ok, ¿qué acción podrías emprender tú hoy? No mañana, no pasado, hoy. ¿Qué acción diaria podrías emprender para eso? Pues ahora sí que mi espacio que dedico para la meditación o ir a otra, por ejemplo, aquí, y ese, ¿no? Claro. Yo en lo personal para hacer ejercicio también necesitan hay, no hay favores, no hay nada, entonces sí me regalo esos espacios. Había algunos que otros no practico, pero sí, de repente me iba a dejar mucho solita, o sea, no hay hijas, no hay nietos, no hay marido, no hay nada, y entonces eso lo disfrutaba mucho en un espacio para mí lo personal, lo que hacía lo que se me pegaba, o sea, pararme tarde, temprano, esos espacios son muy padres. Parece que ser un poquito egoísta. Sí, yo no lo voy a llamar egoísmo, ¿no? Lo voy a llamar, es lo que yo necesito para estar bien y eso no tiene nada de egoísta, ¿no? O sea, es egoísta si eso lo haces todo el tiempo. Si solo haces eso, entonces eres egoísta, ¿no? Sí, pero si tú de las 24 horas que tiene un día, tú te tomas una hora para ti, eso no es egoísmo. O sea, eso es salud, ¿no? ¿Qué más? Cuéntenme. Piénsenlo en acciones específicas que pueden implementar o que están implementando. Pues yo algo que implementé que antes era incapaz de hacer, digamos que tenía ya con mis hijos grandes, era irme de viaje y dejarlos. Nunca, no se me iba a ocurrir. Y la primera vez que lo hice, que fui con mi hermana y con mi sobrina, después de mi papá, que nos fuimos de viaje, y mis hijos creo que no lo podían creer. Dije, me tocaba ya me toca pensar un poquito en algo que yo quiero hacer para mí, sin sentir la culpa de que te voy a dejar, de que tú no vas, de que no me atreví a hacerlo ni de broma. Y tuve la oportunidad de hacerlo en muchas ocasiones, y nunca me atreví a dejar a mis hijos. Es decir, me voy de viaje y ahí se queda con fulanita, con perenganita, y yo me voy. Nunca, hasta ya hace 3 años que fue ese viaje, 2 años. Y lo he hecho, no constantemente, pero que me voy a México yo sola a ver a mi papá, que me voy aquí y allá. Ya no lo siento como que estoy siendo egoísta, siento que es algo que me gusta hacer y que ya me lo merezco, ¿no? Eso es lo que yo he implementado de unos años para acá. Bien, me agrada. Betty. Pues yo, no, o sea, hice muchos deportes y profesionales, pero nunca tuve una rutina, ¿no? O sea, de tenis, de basquetbol, etcétera, etcétera. Siempre fui delgada, por este tema de lo normal, fui delgada. No era como, porque antes era un requerimiento, no era por salud, no sé si recuerdas, en mi
El miserable era más por esparcimiento que por salud, ¿no? El deporte no se veía así como ahora tan... como parte de... Como parte de, pues, como Dios libre tu vejez, ¿no? Entonces esto, aprender, o sea, venir acá, en mi vida, si me hubiera ocurrido venir acá, me hubiera ido más bien, ¿no? Pero ya en una rutina de decir, voy a hacer esto, y voy a hacer fitness, y voy a hacer más saludable. O sea, estoy cuidando lo que como, estoy, además en mi vida estoy yo con proteínas, nada, ¿no? Entonces, ahora estoy mucho más pendiente de, obviamente porque tuve una crisis, ¿no? Ahora tiroides, entonces, de estar más pendiente de mi salud, ¿no? Pero como te digo, como éramos mamás a rajatabla, no me están muriendo, que Dana iba a llegar impecable a la escuela, con impecable lunch, entonces, ¿no? Así por ella arrastrándome. Y ahora, por esto de la tiroides, sé que tengo crisis. Entonces tengo que dejar de luchar. Si la tengo, me echo y me acuesto y a mi casa, ¿no? Ya no la veo como como yo le quise a Burhouse que siempre, ¿no? Te vas a dar este tiempo de estar tantos días sin hacer nada, ¿no? Pero es parte de mi proceso de adaptación de contenido. Entonces, esa es mi meta ahorita, que estos episodios se vayan espaciando. cada vez más. Bien. Creo que la mejor forma de explicarles lo que les quiero explicar realmente es experimentándolo. Entonces, para eso vamos a ocupar la meditación. Y después ya les hacemos la integración de lo que vamos a experimentar durante la meditación. ¿Les parece? Entonces, vamos a meditar unos 30 minutos y dejamos los últimos 15 para la explicación. ¿Les late? Sí. Estamos acostumbrando a nuestro cerebro a ir a meditar, ¿no? A través de esos números que hacemos la cuenta. Para eso queremos llegar ahí. Queremos que se relaje el cuerpo. Eso es el primer paso de la meditación, es que se relaje el cuerpo. Por eso ese primer paso del 3-3-3 tal vez es el que dura más, porque estamos tratando de relajar el cuerpo. Estamos tratando de acostumbrarnos a relajar de forma voluntaria el cuerpo. El siguiente paso es que queremos sentir en nosotros paz. Las emociones, todas las emociones tienen como un rango de emociones, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Hay emociones que nos van a atar más a esto y hay emociones que nos van a sacar de esto. Justo lo que decías, ¿no? Las emociones que nos atan a esto es el miedo, la angustia, el enojo, todo eso nos ata aquí. Todas las otras emociones no nos atan aquí, ¿no? Nos llevan a un estado de conciencia diferente. Y la emoción que más nos lleva a un estado de conciencia diferente es la paz. Más que la felicidad, más que lo que sea. Aquello que te produce paz te lleva a un estado de conciencia distinto. Por eso buscamos un lugar donde tú mentalmente te sientas en paz. Y eso que invada todo tu cuerpo, ¿no? Y ya después entramos en el proceso meditativo. Y con referencia a lo que estábamos platicando antes, sí es importante hacernos una rutina, ¿no? De las cosas que voy a hacer para mi propio autocuidado. Mi alimentación, despertarme a ciertas horas, comer a ciertas horas, dormir tantas horas, mi ejercicio, todas esas pequeñas cosas que tenemos que hacer diario, sí o sí. Como adultos ya no hay chance de no hacerlas, ¿no? O sea, la vida adulta se trata de que ese orden no se rompa. Pero si se rompe ese orden, vas a romper el resto de tu día. Entonces, y se va acumulando, eso es el problema, ¿no? Que si no lo haces un día, se rompe y entonces después si no lo haces otro, se acumula y después cuando lo quieres hacer, pues ya no es suficiente tiempo porque ya tienes mucho acumulado. Entonces es irlo haciendo todos los días, todos los días. Pero lo más importante es darnos cuenta, no de lo que les platicaba. Sí es importante marcar un rumbo hacia dónde quiero ir, pero también es bien importante lo que ya me ha pasado. Mi historia personal de vida me ha traído a quien soy hoy. Aunque no sepa bien quién soy hoy, me ha traído a quien soy hoy, a donde estoy hoy, a cómo me siento hoy, con este cuerpo, con estas lesiones, con estas enfermedades, con todo eso. Todo lo que tú has ido haciendo te ha traído a este momento. Y lo que necesitamos, y es importante hacerlo, no es negarlo.
Eso que hicieron durante la meditación de ir precisamente por este otro tú del pasado y explicarle y contarle, es para ir integrando todo lo que ha pasado. No vas a poder evitar que tu mamá se muera. No vas a poder evitar que tus hijos se vayan. No vas a poder evitar ese accidente. No lo vas a poder evitar. Pero tienes que ser capaz de obtener las enseñanzas de cada una de esas circunstancias. Porque si tú no tienes las enseñanzas de cada una de esas circunstancias se quedó abierta. ¿Se acuerdan en lo que platicábamos el otro día? Esos pendientes que tenemos abiertos en nuestras mentes son todas esas circunstancias a las que no les hemos dado un cierre. Necesitas volver y tú misma darte ese cierre. Aceptar que eso que está pasando es necesario para que tú hoy estés aquí. No importa qué tan fuerte o qué tan agradable es necesario. Ser mamá es necesario, ser mamá es necesario. Pasar todo eso, incluso pasar que el hijo se vaya de la casa, es necesario. Es un duelo, es una pérdida. Y se debe de tratar como tal. No, aunque no es que se hayan muerto tus hijos, es que ya no están contigo. Eso es un duelo, como ustedes los quieran llamar, eso es un duelo. Y si tú no haces ese duelo, todo el tiempo vas a estar atada a eso. Y entonces, insisto, tú ya eres mamá, ya no necesitas ningún otro hilo conductor. Ese es tu hilo, todos los demás son hilos imaginarios en tu cabeza. Entonces tú debes de aceptar a través de un duelo que ellos se van de la casa. Y cuando tú aceptes eso y hagas eso como un duelo, tu mente, tu inconsciente lo va a aceptar. Entonces ya no vas a sentirte atada ahí. Pero así como tú hiciste este proceso de hoy ir por esa niña, se puede hacer al revés, que fue lo que terminaste haciendo. Volteando a tu yo del futuro, que te cuente también qué va a pasar, ¿no? Eso tu mente no conoce el pasado, el futuro. O sea, tu mente está en todos los tiempos. Tu cuerpo es el único que está en el presente, pero tu mente está en todos los tiempos. Hay que darnos cuenta de eso. Y hay que ir integrando todo lo que vamos pasando, porque entre más lo neguemos, más nos va a causar problemas. Entonces necesitamos ir integrando todo lo que hemos ido pasando a lo largo de nuestras vidas. En este momento de adulto responsable que soy, lo necesito integrar, porque si no siempre va a haber algo pendiente atrás que me va a estar regresando al pasado, ¿no? O hacia el futuro, a la angustia. Entonces, si yo soy capaz de integrar esas experiencias aquí a este ser que soy hoy, no tengo pendientes. Pero si yo no hago ese proceso, se van a quedar esos pendientes abiertos y me van a llenar la cabeza de ideas. Entonces, la meditación nos sirve también para eso, ¿no? Nos sirve precisamente para ir integrando todos esos eventos que nos han ido pasando. La meditación es ir al estado profundo de la mente. Y todos esos eventos, ¿en dónde están? En tu mente y en tu cuerpo, ¿no? Están reflejados en el cuerpo, pero están grabados en tu mente y en tu cuerpo. Entonces, si tú los puedes ir integrando, los puedes ir haciendo, créeme que vas a ir cambiando. Y el último pedacito que hicimos de la meditación es, yo creo que de las herramientas igual más poderosas que tenemos, ¿no? Tu mente te cura, igual que te enferma, te cura. Y si tú aprendes a meditar, no solo vas a meditar para estar en paz, vas a meditar para tener salud, porque tu mente, de la misma forma, puede crear tu estado de salud, puede modificar tu cuerpo, puede modificar tus condiciones. Solo necesitas empezar a sentirte, porque si tú te empiezas a sentir, sabes a dónde dirigir toda esa energía. Y si tú puedes dirigir toda esa energía, puedes ir sanando y puedes ir soltando. Eso es lo único que necesitamos hacer. No es ciencia ficción, no son fumadeces hippies, es real, ¿no? Es real. Aquí en el estudio hay el caso de una señora que se curó del cáncer con eso. Entonces, necesitamos saber que somos capaces, porque si no lo tenemos ni siquiera como una posibilidad, menos lo vamos a intentar, ¿no? Si nadie nos lo dijo, menos lo vamos a intentar. Y tú, tal vez al principio, piensa que es una fumadez, pero hazlo. Y vas a ver que eventualmente
ese pensamiento va a cambiar, pero te vas a dar cuenta que no es una fumadera. Te vas a dar cuenta que sí cambia, que tú cambias. Si simplemente piensas distinto y cambia lo que te rodea, si empiezas a tratar de canalizar esos pensamientos, esa energía. ¿Se acuerdan? Desde el primer curso veíamos que los pensamientos pesan, tienen energía, ¿no? O sea, cuentan, no son cosas que no, o sea, físicamente modifican esto. Entonces, si tú puedes canalizar esa energía hacia ti, hacia tu cuerpo, hacia lo que tú quieres, créeme que va a empezar a modificarte. Te lo juro. Eso es evidencia. Hoy ya no es, les digo, cosas ocultas. No hay evidencia científica de esto que les estoy platicando. Entonces, traten de meditar más y traten de llegar a esos estados en donde sientes que te vas. ¿Está bien? Y está bien. La respiración que hicimos, en gran medida la respiración que hicimos nos lleva a ese estado donde nos perdemos. O sea, si le hicimos muy poquito tiempo la respiración, pero esa respiración por sí sola, si la hiciéramos 40 minutos o una hora, ¿Cuál la de que tienes? esa circular, que nunca hay pausas, esa respiración circular, si la hacemos por un periodo prolongado, esa respiración te saca de este lugar, o sea, te genera un estado expandido de conciencia, sin que tomes absolutamente nada. O sea, tu misma respiración te lleva a un estado expandido de conciencia. O sea, puedes alucinar con ese estado autogenerado, ¿no? O sea, es algo que nosotros mismos generamos. Y cuando accedes a esos otros estados de conciencia, ahí es cuando ocurren muchas cosas interesantes. Pero hay que querer llegar, ¿no? O sea, primero hay que saber que se puede, luego hay que querer llegar y luego hay que hacerlo para poder llegar, ¿no? Entonces, pero simplemente cambiando nuestra respiración, podemos cambiar el estado de nuestra mente. Si cambiamos la respiración y además le agregamos ideas a nuestra mente, podemos modificar lo que nosotros queramos, se los juro. Insisto, no son fumadeces, no es la realidad, eso es lo que puede pasar. Entonces síganlo intentando, chicas. Okay.